santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, y santo eres, Señor, mi Redentor, y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, y santo eres, Señor, mi Redentor, y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve. Bendiga, gracias al Señor Jesucristo que estamos un martes más conectada hoy día. Estoy sin compañía a mi lado, lamentablemente estoy sin mi hermana. Digo lamentable porque uno se acostumbra a estar con alguien a su lado, pero gracias al Señor Jesucristo que podemos estar igual compartiendo con ustedes hoy día martes, y gracias al Señor Jesucristo porque es tan grande y abundante su misericordia, su amor y todo lo que Él nos entrega cada día. Debemos cada día estar buscando la presencia de nuestro Dios, su dulce compañía. Amén, gracias a mi Dios, porque sé que al principio son poquitas las conectadas, pero mientras uno va compartiendo con usted, se van conectando más nuestras hermanas, las que siempre nos ven, y las que no nos pueden ver, después nos ven más tardecito cuando pueden. Deseo realmente que Dios les bendiga en esta semana, una semana más cortita. Hubo un feriado ayer
y para algunos se hace más cortita la semana y una semana como más agradable, especialmente para los que trabajan fuera del hogar. Así que Dios les bendiga a cada una de mis hermanas, les aprecio, las quiero mucho. Dios bendiga a mi hermana Febe, que hoy día no va a poder estar conmigo. Y bueno, gracias al Señor Jesucristo que podemos estar compartiendo un día martes más. El primer saludo que quiero enviar a todas mis hermanas es un saludo muy bonito a nuestro pastor José Luis, que está de cumpleaños. Dios les bendiga mucho a nuestro pastor. La iglesia le ama mucho, las hermanas le aman mucho, los niños, los jóvenes, los ancianos aman mucho a nuestro pastor José Luis. Dios le bendiga mucho en este día donde Dios le regala un año más de vida. Así que él es mi cuñado también, te quiero mucho. Así que, bueno, grande nuestro Dios y su misericordia sea contigo, su gracia, su amor sobre la vida de él. Amén. Gracias al Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña oración exaltando y agradecer a Dios los privilegios que Él nos da. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias el día de hoy por estar junto a mis hermanas que se van a conectar o que ya están conectadas, Señor Jesucristo. Gracias porque hoy día podemos agradecer el regalo de la vida, de tu bendición, de tu gracia, de tu amor. Gracias por todas nuestras hermanas que están ahí de alguna manera presentes en oración o intercesión por nuestras vidas para poder hablar la palabra de Dios y que un alma pueda recibir esta palabra de hoy día. En el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria y agradecimiento, Señor Jesucristo, por todas las obras maravillosas que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanas. Y bueno, gracias a nuestro Dios por la que ya están conectándose de a poquito. Hoy día vamos a hablar de la hermosura de tu santidad. Y bueno, es un gran tema realmente, algo que influye en nuestras vidas como cristianas. Y muchas veces es un tema que no quieren hablar. Así que yo le pido a mis hermanas en el nombre de Jesús que de a poquito vayan saludándonos, conectándose. Me gozaba mucho con los cultos que hemos tenido esta semana. Gloria a Dios por la palabra que Él nos da cada día, el alimento espiritual. Yo sé que cada una se goza en sus iglesias respectivas, desde Arica a Punta Arenas y todos esos lugares donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo. Como les decía, el primer saludo fue para nuestro pastor, también dé a conocer sus peticiones, aquellas oraciones que usted necesita, apoyo espiritual, amén. Yo quiero pedir una oración especial y espero que me esté viendo mi querida amiga Mari. Dios te bendiga mucho. Ella está pasando por una situación muy compleja, está hospitalizada. Dios sabe todo lo que ella ha tenido que vivir, pero como hemos hablado, Él restaura todo, Mari. Dios restaura todo. Y todo aquello que tú tengas duda de que alguien pueda suplir o llenar, nuestro Dios lo puede hacer. Gracias al Señor Jesucristo por mi esposo que me acompaña hoy día, así que tan sola no estoy. Así que le agradezco a Dios que no estoy tan solita, sino que estoy en compañía de nuestro Dios. Y bueno, voy a saludar en el nombre de Jesús a mi mamita que está conectada, hermana Febe que está conectada, la Danielita de Navente. Un besito para ti, te quiero mucho, Dios te bendiga y siga obrando en tu vida, Dani. Yo confío plenamente en que Dios hace las cosas maravillosas y todo tiene su tiempo, como leía por ahí. Hermana Mónica, Dios le bendiga, bienvenida también de Bolivia. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Hoy día estoy solita, así como en compañía. Dios está conmigo. Y mi esposo también me está acompañando. Así que un abrazo muy grande y saludo a todas sus hermanas de allá de Bolivia, en el nombre de Jesús. Gracias a nuestro Dios, como les decía, vamos a hablar hoy día de algo muy bonito. Vamos a hablar de la santidad. Qué difícil tema para algunos. La santidad es un tema que hoy en realidad se considera poco moderno para el cristianismo. En realidad lo hablan muy poco. Algunos dicen que está pasado de moda, que es fanatismo, pero no lo es, hermano. Es algo escrito en la palabra de Dios, es algo muy necesario en nuestras vidas y eso queremos hablar, la santidad de Dios. Así que
trate de compartir, trate de enviar un enlace ahí a sus hermanas, porque es muy bueno hablar de la santidad de nuestro Dios. Y bueno, tenemos una gran responsabilidad, hermanas, de hablarlo, porque es algo que como mujeres en general, todas las iglesias deberíamos hablar de la santidad de nuestro Dios. Yo no sé cuántos hay ya conectados, pero vamos a comenzar nomás en el nombre de Jesús, así que el Señor Jesucristo nos ayude y nos use para poder hablar su palabra. Y vamos a tomar la palabra del Señor Jesucristo y vamos a leer en Isaías 57:15. Y cuando usted se conectó, al principio estaba una alabanza que dice, su santidad me envuelve. Es una alabanza antigua, pero dice, tu hermosura, oh Dios, dice, su santidad que nos envuelva. Porque ahí está la hermosura de nuestro Dios. Amén. Así que bienvenida Gaby que se está conectando, gloria a nuestro Dios, y vamos a leer Isaías 57:15 en el nombre de Jesús. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Quién es el Santo? Nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Preciosa su palabra, la vamos a leer una vez más. Dice así, porque así dijo el alto y sublime, amén, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el corazón de los quebrantados. Preciosa su palabra, amén. Isaías 57:15. Bueno, como les decía, hermanas, debemos y tenemos el compromiso como hermanas de hablar de la santidad de nuestro Dios. Sabemos claramente que el único santo es Dios, pero la santidad es algo que deberíamos anhelar. Sin ella, la palabra de Dios nos enseña que no podríamos ir al encuentro de nuestro Dios. En Hebreos, vamos a leer Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, dice, amén, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si hablamos ahí en su palabra, Hebreos 12:14, amén, seguir la paz con todos, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. ¿Usted quiere verle? Entonces tiene que enseñar sobre la santidad y sin temor. Muchas veces, si lo llevamos a nuestra juventud, cuando nos enseñaban la santidad, siempre nos referíamos a lo externo, y eso está muy bien. Pero también la santidad está en lo interno. Así que vamos a hablar de las dos cosas, de lo interno y de lo externo. Realmente no hablar de la santidad es no dar a conocer a Dios mismo, habitando en nosotros. Y para eso nosotros debemos entender la importancia de la santidad. Cuando nosotros podemos escudriñar las Escrituras, hablamos que para nuestro Dios es importante lo interior como lo exterior. Cuando lo de nosotros, lo interior, está limpio, está sin contaminación, sin pecado, sin falta, nuestro exterior refleja eso. Y habitualmente, hermanas, nosotros deberíamos hablar de la santidad interior y exterior, no solamente la interior, porque nuestro Dios nos pone a nosotros como ejemplos, mujeres de ejemplo, amén, sin que nosotros demos a conocer algo que esté contaminado, amén. Enseñar, dice en Ezequiel 44:23, vamos a buscar en el nombre de Jesús, Ezequiel 44:23, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué mejor palabra que esto?
enseñarán a mi pueblo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros enseñar a los demás y hablar a los demás con los que tengamos la oportunidad, hablar de la santidad, hablar de lo que está limpio y lo que no está limpio, o lo que es correcto y lo que no es correcto. Gracias a nuestro Dios porque podemos hablar de esto con libertad, porque la santidad de nuestro Dios es algo que debemos reflejar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. Es algo que nosotros debemos hacer permanentemente, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de cómo mostrarnos hacia los demás, de una manera decorosa, de una manera limpia, santa, pura. Amén. Y como decíamos en Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán. ¿Quién debe enseñar? Los que hemos conocido la palabra del Señor. ¿A quién? Al pueblo de Dios también, y también a las hermanas, a los que están llegando al Evangelio, aquellos que están recién conociendo la palabra del Señor. No debemos tener temor de hablar de la santidad. Habitualmente relacionamos el pelo largo, que no nos maquillamos, que no usamos pintura. Y amén que es así, porque es parte, Dios nos hizo de una manera perfecta, maravillosa. Claro que tenemos que cuidar también el orden, como nos debemos presentar delante de nuestro Dios de una forma hermosa, preciosa para nuestro Dios. Pero debemos también cuidar aquello que está saliendo de nuestra boca, de lo que oímos, de lo que decimos. Amén. Gracias a nuestro Dios porque la santidad, sin ella, nosotros no podríamos ver al Señor Jesucristo. La santificación es un acto que revela la obediencia a Dios, una obediencia no momentánea, sino permanente, o sea, una obediencia continua. Si sometemos nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu a Dios, debemos de alguna manera entender que al someter nuestra carne, nosotros estamos dando a Dios que Él controle nuestras vidas, que Él tome posesión de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestros actos, de cómo queremos vivir agradando a Dios. La santidad interna habla de nuestro espíritu, de nuestra alma, el vaso limpio por dentro, y que está, como dice un día, dijo una hermana, este vaso está transparente, no tiene mancha, no tiene nada, no se ve nada ahí que está contaminando nuestra vida, sino que usted alcanza, ¿no es cierto?, a ver del otro lado, que es algo limpio, algo que no está contaminado. Pero si usted le echa un poquito aquí de tierra o de algo más oscuro, usted ya no va a alcanzar a ver. Yo puedo ver lo que hay detrás de este vaso, pero si yo le echaría tierra o algo, o algún colorante, no alcanzaría a ver. Usted no alcanzaría a ver más allá, porque está sucio, porque está contaminado, porque está con algo que no le va a permitir ver lo que Dios quiere de usted, o lo que Dios quiere que usted muestre. La santidad externa es dar a conocer la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando usted es transformado, cuando Dios ha transformado su vida, los demás van a decirle a usted, oh, algo te pasó. Porque la gente ve un cambio, ve algo resplandeciente, ve algo hermoso en ti, una transformación. Y habitualmente cuando nosotros hemos conocido hermanos que, no sé, tenían una vida pasada muy notoria, digamos que visiblemente su vida cambió, usted antes se vestía de una manera y después se viste de otra manera, y incluso dicen, te dan a conocer, ¡uy, que has cambiado! Has cambiado hasta tu manera de vestir. O sea, Dios ha hecho una transformación, te ves más hermoso, te ves algo limpio, algo puro. Realmente Dios hace grandes cosas en la vida de aquellos que eran de una manera del viejo hombre, como dice la Escritura. El viejo hombre quedó atrás y ahora usted es una nueva criatura. Y la santidad la podemos entender de una manera beneficiosa para nosotros. Por eso, cuando usted habla de santidad, no es algo que le debe
traer vergüenza, o pucha, ¿qué van a decir de mí si yo les hablo de santidad? O ¿qué va a pasar si alguien me encara y me dice, ¿por qué tú no te pintas? ¿Por qué tú usas el pelo largo? ¿Por qué tú no haces nada de lo que los demás hacen? Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia. En la palabra de Dios en Mateo 23:26, Mateo 23:26, en el nombre de Jesús, dice, fariseo ciego, así, amén. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, son dos cosas que nosotros debemos hacer. Ay de vosotros, escribe y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces nosotros no queremos que esto suceda en nosotros. Tampoco queremos que nosotros por fuera nomás estar como perfectos y por dentro estar inmundos. No es lo que quiere Dios de nosotros. La santificación o la hermosura de nuestro Dios es por dentro y por fuera. Y eso es lo que debemos reflejar, por dentro y por fuera, la santidad de nuestro Dios. Hasta que el hombre no entienda, dice una frase, dice, hasta que el hombre no entienda la santidad de Dios, no podrá conocer la profundidad de su pecado. Amén. Cuando nosotros entendemos el efecto que tiene la santidad de Dios en nuestras vidas, no vamos a entender la profundidad o lo delicado que le es al hombre pecar, porque nosotros no tenemos el temor de nuestro Dios. En 1 de Pedro 1:22, vamos a ir, 1 de Pedro 1:22, aquí. 1 de Pedro 1:22. Dice así. Aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. 1 de Pedro 1:22. Ahí dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La santificación o la santidad tiene mucha relación con la obediencia. Es obedecer a nuestro Dios para que Él pueda obrar en nosotros. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Bueno, y sigue diciendo más su palabra ahí. Entonces, cuando nosotros podemos lograr la obediencia, también se está haciendo notar la santificación o la santidad en nuestras vidas. Vamos a leer Éxodos, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, en Éxodos 28:36. Éxodos 28:36. Y aquí, en este tiempo, cuando hablaban de las vestiduras de los sacerdotes, amén, dice aquí, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, hermanas, santidad a Jehová. Amén. Así dice la palabra del Señor Jesucristo, que grababan como un sello, como una placa, porque así yo creo que era, y ponían santidad a Jehová. Imagínense lo importante, eso está en Éxodos, lo importante que era en ese tiempo dar a conocer la santidad de Jehová, o sea, la obediencia a Jehová, porque en ese tiempo, como han enseñado pastores, siervos de Dios, que hablaban que tenían ciertas condiciones para poder entrar a los templos que en ese tiempo habían. Entonces, una de las cosas que existía era que Dios mandaba y harás además una lámina de oro o una placa y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Era importante, era muy importante
la santidad a nuestro Dios. ¿Y por qué hemos perdido el sentido? Yo me recordaba, hermanas, que mi mamá y todas las que somos sus hijas, más que mi hermano, porque somos 6 hermanas y un hermano, y siempre nosotros fuimos enseñadas en la doctrina, en la enseñanza de la santidad. Mi mamá nos cuidaba mucho y siempre desde pequeñita en el colegio se podría decir, nos hacían bullying. Bullying porque nos vestíamos de una manera, bullying porque teníamos el pelo largo, bullying porque no usábamos aro, bullying, porque le hablo de bullying porque recordando el pasado eran muy crueles nuestros compañeros de curso, porque éramos distintas en cierta manera. Y a nosotros no nos desagradaba ser cristianas, porque nosotros fuimos enseñadas desde chiquititas. Pero a ellos les desagradaba como nosotros éramos. Y yo hoy día me pregunto, ¿por qué era así? ¿Por qué les molestaba en cierta manera nuestra manera de agradar a Dios? Y nosotros les explicamos, bueno, es que nosotros somos hijas de Dios, buscamos hacer su voluntad, de la manera que uno tenía para decirle. Y yo miraba hoy día el mundo, y uno puede examinar el mundo, y el mundo quiere que nosotros le aplaudamos hoy día de cómo ellos viven su manera, de una manera perjuiciosa para ellos. Incluso haciéndose daño a sus cuerpos o invadiendo su cuerpo, y el mundo quiere que nosotros le aplaudamos. Y cuando nosotros tratábamos de hacer las cosas correctas, de vivir de una manera correcta, de mostrar lo que a Dios le agradaba, el mundo se venía encima de nosotros. Y hoy día es lo mismo para la juventud. La juventud empieza a adquirir cosas del mundo para agradar al mundo. Y no prevalece en ellos la santidad a nuestro Dios. Y de a poquito empieza a contaminarse, como les decía, lo del vaso. Empieza a entrar de a poquito ese líquido inmundo y empieza a contaminar esa agua o eso que está dentro de esa persona, que es tan santo, que es tan puro, que es tan limpio, y empieza a contaminar. Nosotros tenemos que sacar la voz. A veces, como decía con mi hermana Febe, a veces tenemos que sacar la voz por nuestros hijos. Nosotros le enseñamos correctamente y no tenemos que avergonzarnos de este evangelio. Nada que hay en nosotros nos puede avergonzar, porque Dios mismo es nuestra vida. Aunque los demás quieran condenarnos, aunque los demás quieran criticarnos, si usted pone en una balanza la vida que hay para nuestros hijos, es una vida de bendición. Y cuando usted le habla a sus hijos de santidad o de obediencia, es bendición para la vida de su hijo o de su hija. Por lo tanto, no tiene que darle vergüenza decirle, hija, tú tienes que mantenerte en la santidad de nuestro Dios, o hijo, tú tienes que mantenerte en la obediencia de nuestro Dios. Que no te avergüence hablar de nuestro Dios, que no te avergüence vestirte de una manera correcta, limpia. Hoy día todo está modernizado conforme a lo que el mundo quiere, y vamos adaptando, o nuestros hijos van adaptándose a este mundo, y es una corriente tan grande que ataca la vida del joven o de la señorita. Por eso, como mujer adulta que usted es, como hermana en la fe que usted es, enséñele a su hijo de santidad, enséñele a su hijo de obediencia. La hermosura de nuestro Dios es grande, es maravillosa. Lo enseñaban en el Antiguo Testamento, lo enseñaron en el Nuevo Testamento, y usted tiene que enseñarlo siempre, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Es la misma evangelio, el de los apóstoles, que usted tienen que enseñar. Y vamos a leer en Salmos 110, 3. Y aquí la palabra de Dios también habla algo muy lindo. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Hablándole a los jóvenes. Dice, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, desde el amanecer, tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, es tan lindo. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente. Cuando nosotros ofrecemos algo en amor a nuestro Dios,
en este caso, quizás para algunos una locura, de cuidar nuestro cabello, de cuidar la manera en que vestimos, de cuidar nuestra santidad, es en ofrecimiento voluntario. A nosotros nadie nos ha dicho, no, es que tú tienes que hacerlo y punto. Es algo voluntario que nace, pero debemos ir enseñando y hablando de esto sin tener limitación, sin tener vergüenza de hacerlo. ¿Por qué hoy día las iglesias o las hermanas han dejado de hablar santidad? Porque les es más cómodo y es lamentable. Cuando yo veía a mi madre hablarnos de santidad cuando más jovencita o adolescente, yo veía que ella lo hablaba con un amor, con una entrega, con una dedicación, sabiendo que lo que ella estaba enseñándonos a nosotros era algo importante. Pero ¿qué se ha perdido? Se ha perdido realmente el amor por la palabra real de nuestro Dios. Y empezamos a acomodar la palabra de Dios para conveniencia de nosotros. Entonces decimos, bueno, sí no importa tanto. Y eso no es verdad. La santidad es algo que nos acerca a los atrios de Jehová. Nos acerca a un día estar en la tierra prometida. Y nos acerca a la salvación de nuestras almas. Cuando usted deja de hablar de santidad, es como que usted deja hablar del bautismo, es como que usted deja hablar de la llenura del Espíritu Santo. La santidad es algo que usted tiene que tener en sus labios y no avergonzarse. Y cuando alguien dice, es que tú te crees santo, vamos en camino a la perfección de nuestro Dios, porque en esta tierra no vamos a llegar a ser santos. Pero cuando usted olvida la santidad, es como que usted olvida a Dios mismo en su vida. Algo que nosotros debemos entender es que la santidad se ha dejado de hablar porque nosotros sentimos que nos acomoda más en nuestra manera de vivir. Nos da más libertad. En cierta manera nos acomoda más a este mundo para no ser juzgados. Cuando nosotros éramos pequeñas éramos apuntadas, pero cuando ya somos más grandes entendemos que nosotros estamos no obedeciendo al hombre, no obedeciendo a lo que nos decían en la calle, sino que estábamos queriendo obedecer a nuestro Dios por amor a Él. Y aún así, hermanas, hoy día esta generación está más invasiva en nuestras vidas, porque existen las redes sociales donde somos juzgadas, donde nos quieren aparentar o mostrarnos de una manera. Ya no existe, quizás usted ya no se maquilla así como maquillaje, sino que usted se arregla. ¿Cómo le llaman eso, amor? Filtro. Entonces usted se arregla, se pone pestañas, se pone labios de otro color, se pone ojos de otro color y nos mostramos así. Y tenga cuidado con eso, porque eso en cierta manera es no aceptar la hermosura que Dios le ha dado a usted. Realmente, claro, es muy lindo cuidarse, es muy lindo cuidar nuestro cuerpo. Realmente nos produce una salud, un bienestar muy bueno. Pero no deje que este mundo, con las tecnologías que entran en este mundo, también la haga a usted rechazarse a usted misma, de no aceptarse, porque Dios la hizo hermosa, la hizo preciosa. Un día estaba yo hablando con alguien hace muy poco. Es una hermosa mujer, preciosa, hermanos, muy linda, hermosa, 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 pero no conocía a Dios y ella me hablaba por teléfono y me decía, Lidia, me encanta como tú eres, me encanta la familia que tú tienes. Ella mucho tiempo siendo atea, nunca en la vida me había pedido oración, jamás me había pedido oración. Y siempre hablábamos por internet, por WhatsApp, siempre nos saludábamos. Una amiga de muchos años, hermana. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Es Dios en nuestras vidas. Es Dios en nuestras vidas, no es nada más que eso. Y entonces empezamos a entender que nosotros reflejamos a Dios mismo. Aunque muchos no puedan estar de acuerdo
con usted, con su manera de vivir, o cómo le enseña a su hijo, o cómo vive su hijo, no importa. Un día usted va a ser premiada porque va a haber más de alguien que la va a estar mirando por muchos años y en silencio, y de repente usted va a recibir un llamado, de repente usted va a recibir un mensaje y va a decir: gracias, Señor Jesucristo, porque usted ha mostrado la santidad de usted en mi vida. Amén. Esa es la grande santidad de nuestro Dios, la hermosura de su santidad. Amén. Que habita en nosotros. En Zacarías, vamos a leer Zacarías 14:20. Zacarías 14:20. Amén. Aquí estamos. Zacarías. Amén. No lo encuentro. Zacarías. Acá. Zacarías 14:20 dice: amén. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Aquí hablamos de nuevo que estaba grabado. Había muchas cosas en las que se publicaba la santidad de Jehová. Hoy día nosotros ponemos en nuestras casas: Dios les bendiga. Dice un texto bíblico: yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no es cierto? Pero antiguamente se ponía en las casas o en lugares del templo de nuestro Dios: santidad a Jehová, obediencia a Jehová. Y en realidad, ¿qué pasaría si nosotros en nuestras casas pusiéramos afuera, como ponemos los números, obediencia a Jehová o santidad a Jehová? La gente pondría: oh, qué raro, yo creo que se sorprenderían. Pero en realidad la bendición para nuestra vida o para este mundo está en la obediencia a Jehová. Decían: ¿qué sentido tiene? Y culpaban a nuestro Dios de muchas cosas que estaban sucediendo en las ciudades de India, ¿no es cierto?, los musulmanes. Pero si usted ve, ahí son países que no son obedientes a la palabra de nuestro Dios. Con mi hijo estudiamos hace poco un tema en historia, y son estos países muy adoradores de ídolos. Tienen muchos ídolos, adoran a muchas cosas y adoran a un sinfín de cosas. Amén. Ellos son los que creen en esta del karma, de la ¿cómo se llama, mi amor? Ayúdame. Creen en las cosas esotéricas, en los chakras, todo eso, hermana. Entonces, no hay una obediencia. Cuando el pueblo de Dios obedece, la bendición llega. Cuando usted obedece, la bendición llega. Quizás no llega inmediatamente como usted desea, pero la bendición de Dios es, la obediencia a Dios es premiada. Amén. Volvemos a Isaías 57. Amén. Isaías 57:15, y lo vamos a leer de nuevo. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. ¿Y quién es el Santo? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y cuyo nombre es el Santo, dice la palabra de Dios: yo habito en la altura y en la santidad. Amén. ¿Usted quiere que Dios habite en su vida? Entonces siempre esté cuidando su santidad, manteniendo su santidad, resguardando su santidad, no teniendo miedo a hablar con los demás hermanos de la santidad de Jehová. No solamente la interna, la externa, hermana, la externa es necesario hablar. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar, hablamos del bautismo, hablamos del arrepentimiento, del bautismo, del sello del Espíritu Santo, pero no se olvide de la santidad.
Cuando nosotros vivimos una vida santa y agradable delante de Dios, nosotros estamos arando, como decía la palabra de Dios el día domingo, arando el camino, emparejándolo, hermana, para que usted no tenga tropiezo. Si usted obedece a la palabra de Dios, si usted obedece conforme a lo que dice la Escritura, usted va a hablar de la santidad sin temor. Hoy día se acomoda la Biblia para bienestar de uno, para comodidad de uno. Pero si usted guarda la santidad, usted no va a tener ningún temor a ir al encuentro de nuestro Dios cuando Él venga. La palabra de Dios también decía ahí vamos a leer en Apocalipsis, a ver, vamos a leer bien. En Tesalonicenses 5:23, Tesalonicenses 5:23, lo vamos a leer acá. Amén. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No una parte, es por completo, hermanas. Por completo necesitamos ser, ¿no es cierto?, santificadas. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es maravillosa la palabra del Señor Jesucristo, entendiendo que Él quiere que un día vayamos a su encuentro, vayamos ante Él, y verle cara a cara. Amén. Que Él nos santifique, que Él nos purifique. No es necesario que usted se ande mostrando. Como les decía, de repente algo va a suceder y usted va a poder ser testimonio y va a poder decir, es que el Señor Jesucristo, como decía Isaías, habita en mí, habita la santidad de nuestro Dios en nosotros. Por eso reflejamos lo que Él refleja. Y van a haber muchas luchas y van a venir muchas cosas cuando usted hable de la santidad o cuando quiera enseñar la santidad. Porque hoy día, en todo lugar, hermana, se ha perdido el hablar de la santidad. A nivel mundial se ha perdido hablar de la santidad, de resguardar esa santidad, de poder mostrar lo que a Dios le agrada. Y no debemos esconder la santidad de nuestro Dios y debemos hablar, como hablamos del bautismo, como hablamos del arrepentimiento, debemos hablar de la santidad sin temor, sin tener cuidado de lo que nos va a suceder si hablamos de la santidad. Cuando el pueblo busca hacer la voluntad de nuestro Dios, recibe una bendición maravillosa en nuestras vidas. El otro día estaba hablando con mi hijo y le decía, hijo, esta es la manera de agradar a nuestro Dios. Y mi hijo me escuchaba atentamente. Yo le decía, hijo, es tan importante el temor a Dios. Quizás yo no te voy a estar viendo, pero nuestro Dios está poniendo siempre la mirada de Él sobre ti. Nuestro Dios siempre está vigilándote, observándote, porque Él te ama, porque Él cuida de ti, porque Él te observa. Lo que usted no ve, nuestro Dios sí lo ve, hermana. Por lo tanto, usted tiene que mantener ese contacto con nuestro Dios, esa santidad ahí cuidada y que traiga bendición a su vida. Y quiero leerles, amén. Parece que lo había leído primero de Pedro, yo no recuerdo muy bien, pero lo vamos a leer de nuevo porque había anotado poquitos versículos. Primera de Pedro, no, parece que es Mateo 23-26. Es Mateo, no es primera porque ese ya, parece que Mateo no lo había leído, ¿no? ¿Sí? Pero lo vamos a volver porque aquí habla, hermanas, amén. Mateo dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Aquí este texto bíblico, realmente nuestro Dios me hizo entender hace muchos años atrás, cuando daban una enseñanza de esto, es qué pasa cuando nosotros fingimos esa santificación que no es de Dios. Amén. Cuando nos mostramos de una manera de la que no somos. Y ahí hay que tener cuidado, porque nosotros podemos reemplazar la santidad, o sea, mostrarnos que supuestamente somos santos o mostramos una santidad que no es real. Entonces, cuando nosotros enseñamos a eso, estamos faltando a nuestro Dios, porque algunos se muestran realmente de una manera exterior como muy cristianos, como muy buenos hijos de Dios, pero por dentro están llenos de inmundicias, de envidias, de mentiras, de chismes, de cosas que contaminan por total nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma. Entonces, el Señor Jesucristo nos ayude a no usar una santidad usurpadora, falsa, hipócrita, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Amén. Que sea algo real, que nazca de nuestro ser, que queramos realmente mostrar a Dios lo que realmente somos. Amén. Gracias a nuestro Dios. Quiero saludar a algunas hermanas que ya están conectadas. No he saludado a nuestras hermanas. Hermana Febe está conectada, Dios le bendiga, mi hermanita Febe, Dios le bendiga. Estaba la hermana Estela Orueta también conectada, Dios le bendiga, hermanita Estela. La hermana Andrea, gloria a Dios por nuestra hermanita Andrea, Jesucristo le bendiga mucho. Mi hermana Laura ya la había saludado. Fernanda Saavedra, Dios te bendiga. Hermana Anita Valenzuela, Dios le bendiga también. Hermana Carolina Carrancio, Dios le bendiga mucho, hermana Caro, amén, me alegra que esté conectada. Hermana Febe dice, bienaventuradas sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es verdad, hermana Febe, realmente la palabra de Dios nos respalda. Hoy día tenemos que luchar por esta salvación, que no sea cambiada. Amén, esta doctrina, que no la cambien, que aunque quieran acomodarle, no la cambien, hermana. Usted como madre, realmente no cambie la doctrina de nuestro Dios. Aunque quiera hacer sentir a su hijo más cómodo, no la cambie. Háblenle con la verdad, porque sus hijos son responsabilidad suya. Aunque estén muy grandes, aunque sean gente adulta, usted siga hablando de la santidad de nuestro Dios. Porque sin santidad nadie, dice la palabra, no es algo mío, es la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que no deje de hablar de santidad, porque a veces, hermanas, por comodidad, para que su hijo no se duela, para que le sea más cómodo o asista a la iglesia, dejamos de hablar de la santidad de nuestro Dios. Gracias por la palabra de mi hermana Febe que escribió ahí. Realmente, aunque digan cosas de nosotros mintiendo, aunque os vituperen, o digan cualquier cosa o nos maldigan, hermana, siga hablando de la santidad de nuestro Dios. Linda enseñanza, hermana Lila, que el Señor Jesucristo le bendiga. Hermana Anita Valenzuela, Dios le bendiga, hermanita Anita. Hermosa enseñanza, hermana Lidia. Jesús le bendiga y le use siempre, dice hermana Lidia Puentes. Dios le bendiga mucho, hermanas. Realmente sin la enseñanza que uno recibe por nuestros padres, no hubiéramos sabido la importancia de la santidad, hermanas. Dice hermana Laura, les pido la oración por Pastor José Ríos y familia, dice en el nombre de Jesús, y por familia de Sagrada Familia. También oración por mi tío Pastor José Ríos, amén, un hombre de mucha fe, muchos años también en el trabajo espiritual, amén. Y por la familia de Sagrada Familia también, que está pidiendo
mi hermana Laura Ríos. Hermana Marta Carrillo, si es verdad, que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra. Dice María Paz Sandoval Zapata, hermosa enseñanza. Amén, mi hermanita, Dios le bendiga, hermana Marta Carrillo, hermana María Paz Sandoval. Realmente, hermanas, hoy día yo realmente he considerado que las palabras de nuestro Dios son fuertes para nuestras vidas. No debemos sacar ni un tilde de la palabra de nuestro Dios, ni añadir ni sacar, hermana. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como madres, como hijas de Dios, como maestras de escuelita, como lo que sea que usted esté cumpliendo una labor de liderazgo, es hablar de la santidad. Sin la santidad usted no puede entrar al reino de los cielos. Así de simple. No se avergüence. Háblele a sus hijas de la santidad. Hable de comportarse según la enseñanza de nuestro Dios, según las palabras de nuestro Dios. Nuestro pastor nos repite cada día jueves la misma cita, por amor a nosotras, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice hermana Febe. Que Jesús nos ayude cada día en nuestras vidas hasta que Él venga. Amén. Cuando hablamos de santidad, habitualmente como que no nos gusta mucho. A mí me pasa lo contrario. La santidad que me fue enseñada, hermana, me mantuvo firme. Porque no me avergonzaba del Evangelio. Porque trataba desde pequeña o en lo particular, trataba de decirles a los demás, a mi amigo. Yo ayer le contaba a una hermana, yo de pequeñita me iba a los campamentos, hermana, a los campamentos de algunos compañeros de colegio que eran más humildes. Y veía la necesidad que habían a ellos. Y ellos, yo recuerdo de chiquitita, me decían y me preguntan, oye Lidia, ¿por qué usas falda? Oye Lidia, ¿por qué no te cortas el pelo? Y yo les decía a mis compañeros y a los hermanos de mis compañeros, bueno, es que mi mamá siempre me ha enseñado que es la manera que nosotros tenemos de agradar a nuestro Dios. Y bueno, y ella me dijo, ¿dónde dice? Y yo les leía la palabra de Dios, porque yo llevaba una Biblia cuando mi compañera quería que yo le leyera, porque habían compañeritos que pasaban muchas necesidades espirituales, tenían muchos maltratos, violencia o cualquier cosa que ellos recibían. Y yo siempre, hermana, traté de entregarles la palabra como me fue enseñada. Y cuando nosotros podemos leer la palabra del Señor Jesucristo, entendemos que aquí, no en solamente lo que aprendemos, aquí en la palabra de Dios nos ha enseñado de la santidad. Y eso es lo que tiene que perdurar en nuestras vidas. La salvación de nuestras almas conlleva también que debemos llevar una vida en santidad, porque sin ella no podremos ver a nuestro Dios. Produce mucha angustia y pena de que hoy las nuevas generaciones o lo que viene adelante no hable de santidad. No esté en sus labios la palabra santidad o el obedecer a nuestro Dios, o solamente es que Dios no ve lo externo. Eso no es así, hermana, no es bíblico. La Biblia dice que tanto lo interno como lo externo es importante. Por lo tanto, en nuestros labios tiene que haber obediencia a Jehová. Y cuando nosotros no nos avergonzamos de eso, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, nuestros parientes y a todos los que no nos conocen que nosotros buscamos la santidad para poder un día ir al encuentro de nuestro Dios, nosotros estamos liberando bendición para esa gente, para esa familia, para los que han practicado o han usado el Evangelio de una manera no correcta, hermana. Es necesario hablar de la santidad, tanto también para la gente que está llegando a la iglesia a través de las redes sociales. Usted tiene una plataforma muy grande. ¿Qué es lo que es la santidad, hermana? La santidad conlleva estar apartado, alejado de aquellas cosas que producen un daño tremendo en nuestra vida, que es el pecado, apartado de lo inmundo. O sea, usted deja de lado las cosas que atraen y que le producen
el pecado, hermana, es apartarse del mal. Es algo limpio, es algo puro, es algo que no tiene ninguna mancha, hermana. Entonces, nosotros, de alguna manera, buscamos a Dios porque Él es santo. Y al buscar a Dios y al buscar su consejo, estamos buscando ser como Él fue. Nosotros tenemos obras y cosas que hacemos a beneficio por los demás, pero también tenemos que mostrar la santidad de nuestro Dios en obediencia, en obedecer la palabra de Dios, en temor a nuestro Dios. Y como decía a mi hijo, Dios es amor, es fuego consumidor, nos corrige, nos enseña, nos muestra cómo debemos ser como hijos de Dios. Así que bueno, gracias a nuestro Dios que pudieron nuestras hermanas conectarse. Doy gracias a Dios por nuestra hermana Angélica que está conectada, hermana Elma. Dios les bendiga mucho. Han pasado distintas situaciones, hermana, nosotros en el Evangelio. Cada una de las que están ahí atrás, yo sé que a algunas les cuesta el Evangelio, les cuesta el caminar, les cuesta seguir adelante, más por estos medios, ha costado conectarse, hermana, pero busque a Dios. Si usted busca a Dios, todo le irá bien. Busque primero el rostro de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido para usted. Busque la obediencia a nuestro Dios, busque la santidad de nuestro Dios, busque obedecer su palabra. Sé, mis hermanas, sé que cada una dice, se cuestiona a veces su manera de vivir, se cuestiona a veces cómo procede, pero al buscar, al leer la palabra de Dios, nos va enseñando, nos va haciendo que nosotros seamos limpiadas, seamos renovadas, seamos restablecidas en lo espiritual, seamos vivificadas para Él. Amén. Gracias a nuestro Dios porque Él está con nuestra vida. La obediencia, dice hermana Andrea, es bendición, es verdad. Hermana, ninguna de las que estamos atrás de una cámara enseñando somos perfectas. Hemos tenido fallas, pero Dios nos va ayudando a, como decía también una hermana, a que vamos viviendo circunstancias para poder enseñar a las demás. Mira, de esta manera, yo también fallé, yo también hice esto, pero Dios fue mejorando mi vida, fue restaurando mi vida, fue haciéndome de nuevo, fue moldeándome de nuevo, hermanas. Es necesario la obediencia a Dios para poder mantener y para poder tener la santidad de nuestro Dios. La palabra de Dios es quien nos instruye, que nos guía, que nos hace mujeres de fe, mujeres de valor, mujeres de ejemplo. Porque dice, no, es que yo me gusta esta hermana porque es un ejemplo para mí. Es porque está la santidad de Dios sobre ella, hermana. No hay nada más que eso, es la santidad de nuestro Dios la que está ahí mostrándose. Y por eso nosotros debemos hablar, y por eso nosotros debemos decir la santidad de Dios, la hermosura de su santidad. Sin ella no podemos vivir, hermana. La hermosura, yo quiero esa hermosura de nuestro Dios en mi vida. Si yo lo hablo así, yo quiero realmente la hermosura de Dios en mi vida. Yo quiero que Él more en mi vida, yo quiero que me haga su imagen, yo quiero que me haga conforme Él quiere, como el alfarero, ¿no es cierto?, que va haciéndola a usted conforme a su parecer. A ver, Lidia, esto es lo que te falta, esto necesitas corregir, esto necesitas aprender, y vamos aprendiendo, hermana. Siga hablando de santidad, no deje de hablar de santidad. La santidad es necesaria en nuestras vidas. No se canse, no saque la santidad de su vida, háblela con quien usted desee y sienta hablarle. Más en mujeres hoy en día que están cuidando a sus hijos y protegiéndolos de este mundo, hable de santidad, que es necesario. No sé qué hora es, ¿qué hora es? Gracias a nuestro Dios porque mi esposo está conmigo. Y bueno, ya vamos a terminar. Doy gracias a nuestro Dios por este tiempo. Y el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Gracias a mi Dios porque podemos estar con ustedes. Yo les voy a dejar con la alabanza que comenzamos. Les mando un besito muy grande. Sigan orando las unas por las otras. Sé que cada una de las que están aquí atrás de
de la pantalla han tenido distintas dificultades, hermana. Y bueno, como quiero terminar esto, y le voy a hablar a todas las hermanas que están pasando difíciles pruebas. Hermanas, si nosotros hablamos de santidad hoy día es porque la santidad es premiada por nuestro Dios. Nuestro Dios premia. Y recuerdo muy bien a la mujer que lavó con sus cabellos los pies de nuestro Dios, que enjugó, dice la Biblia, los pies de nuestro Dios. O sea, secó los pies de nuestro Dios. Ella con sus cabellos secaba los pies de nuestro Dios. Y hay un testimonio de una mujer que tuvo a su hijo muy enfermo. Y ella no hallaba qué hacer. Y ella lo único que guardaba era su cabello. Guardó su cabello por muchos años. Era ya una mujer ya adulta, anciana. Y ella en oración ya no hallaba qué hacer porque su hijo estaba muy enfermo. Y en oración ella se soltó su cabello era muy largo, hermana. Algunos nos critican por tener el cabello largo. En oración ella soltó sus cabellos y dijo: Señor Jesús, es lo que yo más he guardado ha sido mi cabello para ti. Lo he guardado de tal manera porque yo creo a tu palabra. He guardado mi cabello desde mi juventud. Y ya no sé qué hacer. Yo no quiero que mi hijo no muera. No quiero que muera. No quiero que él sufra. Y es lo único que puedo ofrecerte. Y ella se soltó el cabello y lo puso ahí encima de su hijo. Y lloró ahí postrada en oración al lado de su hijo ya muriendo. Y el Señor Jesucristo obró. Porque sabe que a Dios le agrada y ama la obediencia. Ella guardó su cabello. Bueno, pasaron un tiempo y su hijo fue sano, hermana. Quizá usted lo ve insignificante, que usted, es que mire, sabe que me cuesta mucho. Muchas cosas que competen la santidad, no solamente el cabello, hermana. Pero a Dios le agrada la obediencia porque usted está sometiendo la carne que es con la que más uno lucha, con la que luchan los jóvenes, con la que luchan los adultos. Esta carne no quiere someterse a Dios. Y entonces cuando cumplimos una parte, porque cuesta cumplir toda la palabra de Dios, cuando cumplimos una parte, Dios se goza con los que guardan en santidad. Amén. Y Dios empieza a obrar. Y esta mujer lo contó como testimonio. Y está en un libro, hermanas. Está en un libro. Y entonces, realmente, hermanas, tiene poder. Tiene poder la santidad que guardamos a nuestro Dios. Porque cuando llega el momento, Señor Jesucristo, yo me he guardado para ti. Yo he tratado de hacer lo correcto delante de ti. Por favor, ten misericordia. Y viene esa súplica como esa mujer. Y Dios actúa en bendición de su vida y de aquellos que creen en Él. Así que les mando un besito muy grande. No se avergüence de la santidad. Hable de la santidad. Hable de la vestimenta. Hable del cabello. Hable del maquillaje. Hable del peinado ostentoso, hable de todo lo que dice la Biblia, de la ropa, de todo lo que dice la Biblia, sin temor. Aunque los demás critiquen, aunque los demás hablen, Dios se va a gozar con eso. Les mando un abrazo, Dios les bendiga y les quiero mucho y hable siempre con amor y misericordia. Dios les bendiga. Me despido. Un besito. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh
santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, y santo eres, Señor, mi Redentor, y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, tu santidad me envuelve, santidad me envuelve, santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad, y santo eres, Señor, mi Redentor, y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, santidad me envuelve, tu santidad